Bienvenidos a un vídeo más a todos los que estáis ahí detrás. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, queridos seguidores? Ya veis de lo que va el tema hoy, ¿no? Hoy vamos a hacer un especial Halloween. Me voy a quitar esto porque me estoy cociendo de calor. Y hoy en concreto vamos a hablar de terror, como no. Vamos a hablar en concreto de dos películas que son para mí auténticos iconos del cine de terror. Vamos a hablar, una de ellas es El Resplandor y la otra es El Exorcista. Son películas que tienen más de 40 años, pero repito, son auténticos iconos del cine de terror. Si os gusta este género, os invito a que las veáis. Vamos a comentarlas. Bueno, vamos a empezar con la película El Resplandor, una película del año 1980, una película dirigida por Stanley Kubrick y protagonizada por Jack Nicholson. Una película que está basada en la novela de Stephen King y trata de la historia de un escritor que en busca de trabajo encuentra un trabajo a las afueras y muy retirado de la ciudad, en un hotel concretamente. De hecho, en la entrevista de trabajo, cuando se entrevista con el dueño, le advierte de que estar tanto tiempo aislado de la sociedad le puede volver loco, y además le dice que el antiguo casero pierde la cabeza al estar tan aislado y acaba con la vida de su familia y de sí mismo. Esto Jack, el escritor, se lo toma a cachondeo y dice: no pasa nada, aquí ni eso no me va a pasar, y además me va a servir como inspiración para escribir mi novela. Así que Jack coge a su familia, a su mujer Wendy, que la actriz se llama Shelby Duvall, y a su hijito pequeño Danny, que en la vida real también se llama Danny, y se los lleva allí a ese hotel. Cuando llegan allí, pues todo parece normal, todo parece idílico, un lugar lleno de nieve, maravilloso, aislado de la ciudad, y empiezan a disfrutar de las comodidades del hotel y de esas maravillosas vistas y de la nieve. Pero claro, como en todas las películas de terror, las cosas se empiezan a torcer y Daniel, que el niño pequeño tiene un amigo imaginario con el que habla, le dice que ese hotel no le gusta nada y de que hay cosas extrañas ahí. Y ahí es donde empieza la trama de la película, porque el niño empieza a ver fantasmas y a su misma vez el padre también, Jack, empieza a ver fantasmas también. De hecho, los fantasmas le inducen a cometer semejante barbaridad de querer acabar con la familia. Y entonces Jack se empieza a volver loco, el niño empieza a ver cosas muy extrañas, se empieza a encontrar con cosas super gore, y a la misma vez pues la mujer se da cuenta del rollo y al final Jack Nicholson intenta perseguir a la familia para quitársela de en medio, básicamente, que hay palabras que no puedo decir. Entonces esto es la trama de la película, ¿no? Que él se vuelve tarumba, va detrás de la mujer del niño para quitarle la vida y ellos intentan escapar. De ahí la famosa imagen que marcó un antes y un después en el cine de terror de Jack Nicholson rompiendo una puerta con un hacha diciendo: Jack está aquí, que de hecho ahora la vamos a poner. Está Jack. La verdad que es una película que tiene más de 40 años, pero yo la vi hace poco y cada vez que la veo me parece un peliculón de terror como la copa de un pino. Si no, alguno de vosotros no la habéis visto, os invito a que la veáis, siempre y cuando os guste el cine de terror, porque entiendo que hay gente que no le gusta. Pero si os gusta el cine de terror, es una película buenísima, es una obra maestra de Stanley Kubrick. Bueno, y ahora vamos a hablar de las curiosidades de la película, que no son pocas. A ver, Stanley Kubrick, que era el director de esta película, era una persona un tanto especial. Era una persona fría, calculadora y con muy mala leche. Tenía muy malas pulgas. De hecho, tenía fama de tratar mal a los actores. En este rodaje en concreto, a Shelby Duvall, que es la que hace de Wendy, mujer de Jack, la maltrató psicológicamente una pasada. Tanto es así que ella, cuando acabó la película, decidió no hacer más cine. Dijo: no voy a hacer cine nunca más. La llevó al extremo simplemente para que ella se metiera en el papel, estuviera demacrada e histérica. Pero fijaros cuál fue el resultado, que además estuvo ingresada en un centro psiquiátrico por las secuelas que le dejó Stanley Kubrick. Más curiosidades es que Stanley Kubrick era tan obsesivo, tan perfeccionista, que repetía las escenas decenas de veces, decenas. Hubo escenas que las repitió 50, 60 veces hasta que conseguía lo que él quería. Y además hubo escenas que las repitió esa cantidad de veces y cuando vio el resultado decía: ¿sabes qué os digo? Que no me acaba de convencer. Fuera. Y no la ponía en la película. Imaginad cómo era Stanley Kubrick.
a pesar de ser un gran maestro y uno de los mejores directores de cine de la historia, no se llevó nunca ningún Oscar, y aparte murió de un infarto, de una persona que murió sola. Muy triste, la verdad, el final de Stanley Kubrick fue muy triste. Pero bueno, así es la vida. Os recomiendo que veáis esta película si no la habéis visto nunca. Si os gusta sobre todo el género de terror, os recomiendo que la veáis, porque además, repito, es un icono del cine de terror, ¿no? Es innegable. Después de más de 40 años yo la sigo viendo y la verdad que me sigue gustando y te sigue dando ese rollo, ¿no? de miedo. Vamos a seguir con la siguiente película. Bueno, vamos a ir con la segunda película. Esta película es del año 1973, la película del Exorcista. Ojo que tiene sus añitos, pero es una obra maestra. De hecho, dicen los críticos de cine que es que es la película más grande de la historia del cine de terror. Eso dicen ellos, por algo será. Me parece una obra maestra, me parece un peliculón. Si te gusta, repito, el cine de terror, te recomiendo que la veas. Es una película dirigida por William Friedkin y guionizada por William Peter, que es el mismo que hizo la novela. O sea, el mismo que hizo la novela hizo el guión de la película. Es una película que empieza en una excavación en Irak, donde aparece un cura, un sacerdote, haciendo una excavación. En esa excavación se encuentra una figura demoníaca, que es un demonio con el que tiene él un encuentro en un exorcismo años atrás. Entonces esto parece una escena aleatoria, cambia de plano la película y aparece la vida de una actriz muy famosa que vive con su hija. Ella está separada y viven las dos juntas en la misma casa, y ahí pues tiene una vida normal. Y la niña pues en sus ratos libres empieza a jugar con el tablero famoso de la Ouija, ¿no? Ella empieza ahí y se empieza a comunicar con un tal capitán, no me recuerdo el nombre, es un personaje, empieza a hablar con él, a comunicarse con él, a hablar con él. Y cuando todo esto sucede, la niña a raíz de eso pues empieza a tener un comportamiento extraño. Entonces su madre se empieza a preocupar y todo lo achaca pues un poco a la adolescencia. La niña creo que tiene alrededor de 12-13 años y todo ese comportamiento pues lo achaca a la adolescencia, ¿no? El cambio hormonal. La lleva al médico y pues nada, dicen que pues nada, que no pasa nada, que en fin es cosas de la edad y tal. Pero conforme va pasando los días, la niña empieza a empeorar muchísimo. Ella vuelve al médico, le vuelven a hacer pruebas, dicen que tiene un daño cerebral y que le dan una medicación y nada, pues sigue igual y cada vez peor, vuelve a acudir a los médicos ya no saben qué hacer y se pone en contacto con otro sacerdote mucho más joven que vive en la ciudad. Ella le comenta lo que le pasa, que cree que algo raro pasa. Él ve a la niña y se da cuenta de pues, que sí, realmente pues algo le está pasando a esta niña. Le dice de practicar pues un exorcismo, pero él dice que eso son prácticas que él desconoce, que hace muchos años que no se practica eso y que bueno, en fin, que le tiene que pedir además permiso a la iglesia para realizar este tipo de rituales. De hecho le pide le pide permiso a la iglesia, pero la iglesia a él se lo deniega directamente y dice que mejor que lo haga el cura, que aparece al principio de la película. El cura que se encuentra con la figura, que es un cura mucho más veterano y ya tiene experiencia en esos campos. Entonces acude el cura más veterano con el cura joven y ahí es donde empieza pues la película, el exorcismo, digamos, ¿no? Ahí es donde empieza todo el rollo de la película, donde empiezan las imágenes duras y imágenes, la verdad, que te ponen los pelos de punta. A día de hoy yo la sigo viendo y me sigue acojonando, la verdad, por lo menos a mí, y me parece una obra maestra. Luego vamos a hablar de lo que también te pone los pelos de punta, de las curiosidades de la película. Las curiosidades de la película son bastantes. De hecho, se prendió fuego al set, al estudio. Se prendió fuego de manera, no saben cómo, dejando con retraso el fin de la película. O sea, el rodaje se vio retrasado. Luego murieron varios actores que no llegaron a ver el estreno de la película. Hicieron la escena que tenían que hacer y murieron. Creo que murieron alrededor de 8 o 9 personas. Alrededor de esas personas. Luego la protagonista sufrió varios daños por hacerse según qué escenas, donde tenía que moverse mucho en la cama, hacer cosas que no tal, y se hizo daño en varias ocasiones. Luego otra curiosidad es la manera de conseguir muchas de las escenas. Pensar que en aquella época la IA no existía y el ordenador pues no había los medios tecnológicos que hay ahora, entonces se tenían que buscar la vida para lograr según qué escenas. Y me parece, la verdad, una auténtica pasada de cómo se las ingeniaban para lograr según qué escenas. Por ejemplo, una de ellas se rodaba en una cámara frigorífica,
porque tenía que dar la sensación de frío y les tenía que salir vaho de la boca mientras hablaban, ¿no? Como representaba que en esa habitación hacía mucho frío porque había un ser demoníaco, ¿no? Y les salía vaho de la boca. Pues tuvieron que hacerlo en una cámara frigorífica a menos 20 grados y lo que el cual les obligaba a filmar muy rápido porque es que se quedaban congelados. De hecho, la protagonista lleva un camisón metida en la cama y dice que lo pasaba fatal. En fin, todas estas curiosidades pues están genial. Y bueno, nada, recomendaros que si os gusta, repito, el cine de terror, os invito, si no la habéis visto, que la veáis porque no te va a dejar indiferencia en absoluto. Es una obra maestra. Nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya acojonado. Espero que os haya gustado. Como siempre os digo, dadle a la campanita, suscribíos. Nos vemos en un próximo vídeo si vosotros queréis. Como siempre os digo, sed muy felices. Os quiero.